Hablemos de lavado de dinero. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que es muy interesante, es el tema del lavado de dinero. Y para hablar de él vamos a charlar con tres especialistas en el tema que me voy a permitir presentar, empezando a mi lado derecho, izquierdo del monitor, en el que nos miran el doctor Alejandro Montaño Salazar, quien es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha sido catedrático en diversas universidades como la propia Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Américas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha publicado algunas obras, entre las que destacan Delitos Financieros en México, editado por el INACYPE, y actualmente es director de quejas y denuncias en la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Manuel. También nos acompaña a mi lado izquierdo Roberto Correa. Roberto es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y también cuenta con especialidades en Derecho Procesal Civil y Mercantil y Contractual por la propia universidad. Es profesor también del Instituto Nacional de Ciencias Penales y actualmente es asesor externo en consultoría en asuntos constitucionales, administrativos y corporativos a entidades federativas y municipios. Bienvenido, Roberto. Y también nos acompaña Jorge Romo, que es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la Universidad Marista y ha realizado estudios de doctorado por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, precisamente su proyecto es lavado de dinero y delincuencia organizada, y también es fundador y socio de la Escuela Palafoxiana de Derecho que está en Puebla. Así es. Gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias. Bueno, pues hablemos de este tema que es muy relevante, sobre todo ahora que en últimas fechas se ha recrudecido la lucha del combate del gobierno mexicano, del Estado mexicano contra el narcotráfico, y se ha hablado que una de las vertientes que es relevante para dar esta lucha es atacar el aspecto financiero de las organizaciones de tipo criminal, las de tipo organizado como las considera la ley, y es precisamente su estructura económica, ¿no? Incluso hay figuras como el de extinción de dominio, que no es el tema de ahora, pero bueno, que van dirigidas a eso, ¿no? A atacar el aspecto financiero económico de estas organizaciones para irlas debilitando. Y parece ser que una de esas es el lavado de dinero. Entonces, en principio, y para contextualizar, Jorge, a mí me gustaría que empezáramos por el principio. ¿Qué es el lavado de dinero en términos de operación, en términos de tipo penal? ¿Qué entendemos por lavado de dinero? Sí, bien, bueno, el lavado de dinero en términos jurídicos evidentemente es un delito, está contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Aquí en México, extrañamente o peculiarmente, se define como operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues más que un título es una descripción precisamente de lo que es el tipo penal. ¿En qué consiste? Bueno, consiste, dicho coloquialmente, en tratar de ocultar el origen ilícito de ciertos bienes. En esto consiste precisamente el lavado de dinero, ¿no? El quitar la mancha del origen ilícito de ciertos bienes, que regularmente se lleva a cabo a través de la inmersión de estos bienes en el sistema financiero mexicano, que dicho sea de paso, no es la única forma de poder lavar el dinero. Entonces, no todo el tiempo se ha penalizado estas acciones. Anteriormente, pues simplemente se atacaba el ilícito que originalmente se cometía, y fue hasta aproximadamente 1970, un poquito más, en donde en Estados Unidos, como antecedente, bueno, en primera instancia se trató de detectar a través de estas enormes cantidades de dinero cuál era el delito de dónde provenía, pero no estaba castigado el lavado como tal. Y posteriormente, bueno, ya se tipificó esta acción de tratar de lavar. Básicamente se refería a que uno no tenía que probar de dónde venía el dinero, ¿no? Entonces digo, la entidad financiera lo tomaba. Así es. Y de dónde viniera no era un asunto que fuera de su incumbencia, ¿no? Así es, y originalmente se trató de
de investigar de dónde provenía ese dinero para perseguir ese delito original, pero no la acción per se de tratar de ocultarlo. Y posteriormente, como te comentaba, pues ya se convirtió en un tipo penal que a través de organismos internacionales pues se detectó esta situación que atacaba a la economía internacional y desde luego a la economía nacional de cada uno de los países, y se generaron ciertos instrumentos para que se atacara esta acción. Y ahorita vamos a ver cómo se ha hecho eso. Eso de alguna manera es el lavado de dinero. Ahora, Alejandro, para que el público que nos hace favor de seguirnos pueda entenderlo un poco más, y más aquellos que no están involucrados en el tema, por ejemplo, ¿cómo se lava dinero? Digamos un ejemplo de cómo se solía hacer esto. Digo, no se trata de un recetario para quien no lo conozca y lo haga, sino entendemos que precisamente es dinero ilícito que a través de algún mecanismo vamos a darle la apariencia de ser lícito, es decir, producto de un negocio bien puesto, del trabajo denodado de una persona, etc. ¿Cómo lograban esto? Bueno, definitivamente para entender el lavado de dinero hay que platicar de algunos ejemplos de cómo se lava el dinero, ¿verdad? Para poderlo entender sin que esto, como tú lo acabas de mencionar, sea incitar al delito. Claro, aparte digo, ¿verdad? quien Porque lo hace no van a decir que es recomendación. Sería el último lugar donde se asesorara para hacerlo, ¿no? Claro. Digo, un programa de televisión. Bien. Hay muchas formas de lavar el dinero, ¿verdad? Como dicen, efectivamente es una operación con recursos de procedencia ilícita. No hay que olvidar, quisiera abrir un pequeño paréntesis, no hay que olvidar el origen de ese delito que perteneció antes del Código Penal al Código Fiscal. Estaba en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, en el cual la preocupación era el pago de impuestos. Estaba inclusive en el capítulo de defraudación fiscal. Pasa luego al Código Penal, en el artículo 400 bis, de encubrimiento. Entonces ahí trataban ahora ya de proteger el bien jurídico de un encubrimiento de ese origen. Ok, todos los delitos realmente son y tienen un origen financiero y tienen obviamente un objetivo financiero. Entonces, ¿cómo tienen que mezclar capital lícito con lícito? ¿Verdad? Se ha dado, por ejemplo, mucho en las aseguradoras. Porque, por ejemplo, uno de los casos más comunes para partir de ahí, al ejemplo que nos vas a dar ahora, digo de los más comunes porque es del conocimiento de la opinión pública, el narcotráfico. Como producto de estas operaciones de narcotráfico, venta de drogas, se obtienen grandes cantidades de dinero en efectivo. Entonces ya tienen esas personas esas grandes cantidades de dinero en efectivo, normalmente a través de la divisa, la moneda de los Estados Unidos, que es el dólar, y entonces ya tienen esa gran cantidad de dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? Tienen que mezclarlo con capital lícito para que obviamente no sea un foco. Claro, y ahí vamos al ejemplo al que ibas a mencionar. Un efecto de atracción, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, el ejemplo que vamos a mencionar son las aseguradoras. Muchas entidades financieras, entre ellas aseguradoras, bancos, afianzadoras, habían sido y continúan a nivel transnacional siendo un enfoque prácticamente para el lavado de dinero. Había narcotraficantes o había ciertos delincuentes que compraban vehículos, y el comprar vehículos a veces no tiene esa seguridad de quien lo está comprando. Entonces lo compran y lo aseguran. Al asegurarlo, la aseguradora pues nunca pide ningún antecedente del vehículo, nada más obviamente los datos del mismo vehículo, y posteriormente lo dañaban. Y al dañar el vehículo, ¿verdad?, ya están metiendo ese capital ilícito y le dan al delincuente, le dan su dinero como la prima, o sea, su aseguradora. Vamos a ponerle cantidades, si el coche vale $1,000,000 de pesos, porque hay coches de $1,000,000 de pesos y más, al dañarlo a través de la aseguradora filtra ese dinero y le va a dar 800,000 pesos. Entonces esa persona va a decir, ya obtuve 800,000 pesos lícitamente de una aseguradora. Bueno, pero para eso tendría que comprar y desaparecer 1,000,000 de coches, ¿no? Lo hacen. Bueno, ese es un mecanismo a través de los vehículos, a través de afianzadoras también, a través de bancos. Por eso hubo una época, desde los 90, 94, que tuvieron mucha preocupación por los delitos financieros. Sí. Ahora, Roberto, no sé si hay información para más o menos establecer parámetros, pero ¿cuál es el tamaño del problema en términos de lavado de dinero a nivel global? Pero a nivel de nuestro país, a nivel global, ¿dónde estamos parados? Déjame comentar que en términos generales el lavado de dinero es una manera o una forma de tener un brazo
financiero para la delincuencia organizada. Si nosotros pensamos que existen delitos que por su naturaleza tienen un resultado patrimonial relevante, estamos hablando de cantidades verdaderamente fuertes. Desde luego, debemos de tomar en cuenta que el lavado de dinero nace como una preocupación efectiva a través de las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención de Viena, que hace referencia al narcotráfico. Tal como lo señala el doctor Montaño, también se llega a la preocupación con los delitos fiscales, de tal manera que estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Hay algunas estimaciones, por ejemplo, de que en el sector financiero, según algunos datos periodísticos, alcanzó en el año 2009 hasta 10,000 millones de pesos, lo que no implica, desde luego, que se tenga ya como lavado de dinero en territorio mexicano, porque para determinar esa circunstancia se requeriría una sentencia. Existen indicios de que podría ser lavado de dinero y tendría que hacerse el estudio correspondiente, pero estamos hablando de un problema de millones y millones de dólares a nivel mundial. Por ello, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional han entregado las recomendaciones, realizan sus reuniones anuales para tratar de platicar precisamente de la prevención, de la detección y control de este tipo de ilícitos, y sobre todo están señalando tendencias de lavado para tratar de prevenirlo. Y desde luego México ha hecho grandes esfuerzos, sobre todo en el sector financiero, y faltan grandes esfuerzos para realizarse en el sector inmobiliario, en el sector de piedras preciosas, en el sector de los abogados, de los notarios, de los contadores, e inclusive en el sector de juegos y sorteos. ¿Cómo se le conoce a este grupo por sus iniciales? El Grupo de Acción... Es el Grupo de Acción Financiera Internacional, por sus siglas en español GAFI, cuya sede se encuentra en París, y desde luego es un organismo internacional que nace también de reuniones internacionales y a donde México a partir del año 2000 está completamente integrado y colaborando con los demás países. Muy bien. Ahora, Jorge, ¿cómo se ha ido acotando esto? Yo recuerdo de algunas lecturas básicamente periodísticas, pues no sé, a lo mejor de hace 20 años, 88, 89, cuando el problema del narcotráfico estaba en su punto más alto en Colombia, en la época de los cárteles de Cali y de Medellín, que incluso había anécdotas en aquella época que las maletas se pasaban llenas de dólares de un país a otro, es decir, eso hablaba que todavía no se había detectado o no estaba tan clara la necesidad de acotar a la delincuencia organizada, aun cuando todavía no se había acuñado el término entonces, vía la cuestión financiera, ¿no? Entonces digo, simplemente como uno pasaba sus maletas de un país a otro, pasaban las de dólares. Al paso del tiempo, eso evidentemente se ha venido complicando y ya no lo pueden hacer. Ya sería prácticamente imposible que alguien pudiera pasar, ya sea documentando o en su maletín de viaje traer una maleta llena de dólares, porque se han ido acotando los mecanismos. Ahorita, al regresar, porque vamos a hacer un corte, Jorge, me gustaría que me dijeras cómo se ha ido acotando esto y cómo han ido avanzando estas normas para tratar de eliminar en la medida de lo posible los mecanismos para lavar dinero. Entonces, como le comentaba Jorge, vamos a ir a un mensaje, un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de lavado de dinero con Alejandro Montaño, Roberto Correa y Jorge Romo. Y también les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Y les recuerdo que nos puede seguir a partir de este año en el canal 639 de Sky y puede seguir haciéndolo en el 112 de Cablevisión. Jorge, planteábamos una pregunta antes de ir a corte respecto a cómo se han ido acotando los mecanismos para lavar dinero, y mencionábamos desde aquellas épocas, 20, 25 años, en que era fácil documentar una maleta llena de dinero y no iba a haber ningún problema, hasta que cada vez se ha hecho más complejo todo esto.
Bien, mira, es una situación curiosa porque por un lado, desde luego que es un fenómeno que se ha tratado de atacar de manera internacional por la naturaleza propia del delito, y de esta forma pues se crean parámetros internacionales. Como bien comentaba Roberto, pues existe el Grupo de Acción Financiera Internacional con sus famosas 40 recomendaciones, en donde se señalan precisamente sugerencias a los países que forman parte de este grupo para que se sigan en sus países y tratar de prevenir este ilícito. Entonces, por un lado, es cierto que las recomendaciones o sugerencias son de manera internacional, siguen un parámetro internacional, pero por otro lado, cada país pues tiene sus peculiaridades. Comentabas que hace algunos años pues lo común era a lo mejor transportar dinero en maletines y tal y cual. Y depositarlo tal cual en el banco y no había ningún problema, ¿no? Sí. El asunto es que se hizo un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a las famosas UIFs, que se encargan a reportar operaciones sospechosas que pertenecen a Hacienda. Hizo un estudio en donde hizo un análisis de 50 sentencias, en donde se analizan diversos criterios judiciales que han sucedido aquí en México. Estamos abarcando un periodo del 2003 al 2006 que se hizo este estudio, y curiosamente la mayoría de las sentencias, tal vez del 80%, se trata precisamente de gente que fue sorprendida a través de las autoridades aduanales en los aeropuertos llevando grandes cantidades de dinero. Entonces, lo que hubiera uno pensado que a lo mejor ya no se practica, pues de esas 50 sentencias que se analizaron, más del 80% se sentenció, por lo menos se investigó en relación a en primera instancia, lavado de dinero, transportando estas cantidades de dinero de la forma más primitiva, tal vez, de poder detectar este delito. A lo mejor las otras no las detectan, ¿no? Probablemente. ¿Por qué? Porque, como nos fijamos, lo que primero se ha tratado de atacar a nivel internacional es el sistema financiero, ¿no? Principalmente el depósito en bancos y tal, ¿no? Porque a lo mejor a nivel internacional es como la forma más fácil, aparentemente, de poder lavar dinero. Pero parece ser que sí es cierto que se ponen candados, en particular aquí en México, a través de las UIFs y a través de todos estos mecanismos a través de los cuales se trata de impedir que ingrese al sistema financiero formal, pues resulta que tal vez, o de lo que se sabe, pues se sigue detectando el lavado de dinero de las formas más rudimentarias, que es estar transportando el dinero a través de portafolios y captándose o sorprendiéndose en los aeropuertos, ¿no? Entonces, sí se ha ido acotando. El asunto es que muy probablemente también el aspecto internacional es porque a lo mejor el delito se cometió en un país y se lava en otro, entonces no solamente incumbe a nivel nacional este ilícito, pero sí hay que atender a cuestiones muy regionales, muy particulares de cada país, como comentábamos alguna vez platicando Roberto y yo, por ejemplo, aquí en México, bueno, la economía informal, ¿no? Situación que a nivel internacional a lo mejor no se tiene detectada, pero que aquí en México sería muy interesante. Sí, sería un medio muy fácil para hacerlo, ¿no? Entre otros muchos. Claro. Ahorita vamos a cómo podemos controlar esa parte. Yo quisiera preguntarle al doctor Montaño, Alejandro, desde tu punto de vista, ¿las instituciones financieras de alguna manera se han abierto para tratar de acotar este problema? Porque como cualquier gran negocio, sea lícito o ilícito, cuando de pronto se empiezan a cerrar puertas para que siga funcionando, pues siempre hay alguien que pierde, ¿no? Entonces digo, evidentemente las medidas de lavado de dinero o para evitar el lavado de dinero, aparte de golpear a los grupos delincuenciales a los que se quiere atacar, también eventualmente económicamente puede golpear a una serie de instituciones que eventualmente se hubiesen visto beneficiadas en el pasado por recibir o blanquear todos esos recursos. Entonces me imagino que el paso ha sido, quiero pensar, tortuoso de recepción, porque va acompañado del famoso secreto bancario y una serie de cosas, ¿no? También, como recordamos hace ahorita unos minutos, de que hace 20 años era fácil pasar con maletas de dólares, bueno, por lo menos yo recuerdo que también era algo muy conocido, pues que uno podía tomar cantidades de dinero importantes, depositarlas en un banco en Suiza, por lo menos esa era la impresión que había,
y que había absoluto sigilo y secreto respecto a quién depositó, cuánto depositó y cualquier operación subsecuente, ¿no? Lo que de alguna manera fomentó, yo creo, que este tipo de operaciones. ¿Cómo ha respondido el sector financiero internacional y nacional a esto? Pues definitivamente sí ha respondido bien, adecuadamente. Efectivamente, en el pasado hubo problemas en el sistema financiero a tal grado que cayeron muchos bancos, o sea, muchos bancos fueron cerrados por personajes que aprovechaban ese lavado de dinero, o sea, se prestaban al lavado de dinero. Obviamente desaparecen esos bancos y el nuevo sistema financiero se ha venido acogiendo a la normatividad, porque no nada más el artículo 400 bis del Código Penal Federal establece la regulación, digamos, del delito financiero, sino está asistida de otras disposiciones, aunque son de índole administrativo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público les establece inclusive algunos mecanismos para poder reportar ese tipo de operaciones, que es lo que se ha considerado como inusuales o sospechosas. Entonces, el sistema financiero a nivel nacional, y yo lo consideraría también a nivel internacional, ha venido funcionando. Por eso ya no es la panacea para los delincuentes asistir al sistema financiero. No digo que no lo sigan haciendo, sí lo siguen haciendo, y como tú lo comentaste, hay bancos que, pues con ese gran acojo del sistema del secreto bancario, dicen, pues no doy información. Eso ha obligado a la delincuencia organizada a buscar otros mecanismos, así como los que te comentaba de los robos de vehículos, entre otros, ¿verdad? Los casinos, los bares, pero el sistema financiero ha funcionado bien, afortunadamente. Entonces ya están buscando otras vías, están buscando más allá del sector financiero. Definitivamente, yo lo he considerado así, le falta algo al sistema financiero todavía, o sea, no ha logrado la perfección, ¿verdad? Yo creo que ahí tendría que haber alguna otra legislación que sea más sólida y no nada más tener el artículo 400. Para ya cerrar. Sí, porque además es un problema, como lo hemos tocado aquí, transnacional. Aquí nos acogemos al 400 bis, que es un solo artículo, pero hay otros países donde tienen una legislación completísima, ¿sí? Y a veces varía inclusive hasta la denominación del propio lavado de dinero, que aquí se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita. En otros países inclusive tiene otra denominación y tiene otro tratamiento, lo que puede complicar también el favorecer desgraciadamente la delincuencia organizada. Con eso empezábamos, ¿verdad, Jorge? O sea, en México se llama el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita, propiamente no es lavado de dinero, descripción, ¿no? O sea, es el lavado de dinero, pero así se denomina. ¿El secreto bancario todavía existe en nuestro país, Roberto? Desde luego, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito contempla lo que se denomina el secreto bancario y el secreto fiduciario. Sin embargo, el secreto bancario y el secreto fiduciario contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito no puede ser un obstáculo para la prevención, detección y control del lavado de dinero. Incluso las disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene una serie de excepciones, precisamente el artículo 115. Se ha dado inclusive, y esto es una reforma importantísima, que las propias instituciones de crédito puedan intercambiar información para la prevención, detección y control. De tal manera que el secreto bancario no es monolítico, el secreto bancario tiene excepciones precisamente para prevenir situaciones que se consideren delitos dentro de la legislación mexicana. Y me imagino que la solicitud de un juez es una excepción a esto, ¿no? Desde luego, la solicitud, o sea, cuando lo solicita la autoridad judicial, el banco tiene que dar. Desde luego, cuando se trata de autoridades que tienen por finalidad la persecución de los delitos o la investigación de los delitos, las autoridades que se dedican precisamente a las actividades de auditoría respecto a otras autoridades, en fin, existe una serie de disposiciones que se convierten precisamente en excepciones. Desde luego, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria que entregaría la información, en fin, existen sí excepciones al secreto bancario y es muy importante acotarlo que no puede ser un obstáculo para la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sí, porque antaño el secreto bancario era casi absoluto, ¿no? Ni aunque lo pidiera un juez, ¿no? Así es. México ha transitado por dos grandes vías. Primero, un secreto bancario a ultranza y ahora un secreto bancario que no es a ultranza, sino únicamente aquello que permita a los particulares proteger la información que es parte de su patrimonio, pero que esto no sea obstáculo para la persecución de delitos. Eso es.
Nos hablaba Jorge Alejandro Montaño de la forma en cómo han ido cerrando las puertas las instituciones financieras, y tú mismo lo comentabas también a partir de 40 reglas o recomendaciones, ¿no? Pero él nos hablaba de las operaciones sospechosas o inusuales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las reglas que se han venido dando las entidades financieras, ya sea a través de la Secretaría de Hacienda o tal vez las que ellas mismas se han dado, para considerar cuándo una operación puede ser inusual, cuándo puede ser sospechosa? Y no sé si tenga que ver con estas 40 recomendaciones de las que hablabas hace un momento. Sí, de alguna manera sí. Digamos que el parámetro, la regla general para los países son las 40 recomendaciones del Gafi. De ahí surge a raíz de esto precisamente la creación de estas unidades de inteligencia financiera, que no es una situación exclusiva de México, sino la mayoría de los países que pertenecen a este grupo tienen sus UIFs, sus unidades de inteligencia financiera. Aquí en México, ¿cómo operan? Bueno, pues precisamente es un sector de Hacienda que se dedica exclusivamente a la detección de este tipo de operaciones, que digamos varían, ¿no? Sospechosas, inusuales, cuando de pronto estas personas captan que los usuarios del sistema bancario, por ejemplo, realizan operaciones que no de forma cotidiana las llevan a cabo. Entonces, pues esto es una alarma. ¿La operación sospechosa e inusual es un rasero general o en relación a cada persona? O en relación, bueno, porque puede ser que para mí sea una operación inusual, de pronto hoy hace una operación de $1 millón de pesos y dentro de un mes también, pero a lo mejor es una operación del día a día de una empresa que maneja esas o más cantidades, ¿no? Se tendría que hacer la distinción. Si Roberto o cualquiera de nosotros lleva a cabo operaciones regularmente, por decir una cantidad de 50,000 pesos mensuales, yo no sé, 50,000 pesos mensuales, y de pronto hace una operación de medio millón de pesos, $1 millón de pesos, pues eso ya es una alerta para decir, no es como usualmente se comporta este cliente. Entonces hay que reportarlo. ¿A quién? ¿A la unidad de inteligencia financiera? No, se tiene que reportar a Hacienda para que avise a la autoridad, en este caso a PGR, para que inicie una investigación. El hecho de que se lleve a cabo una operación financieramente sospechosa o inusual no quiere decir que ya sea un delito, no, sino es simplemente un warning, ¿no? Una alerta de prevención para que se investigue con respecto a esa operación, porque puede ser que el señor de pronto hizo un negocio muy bueno, lícito, y pues bueno, hizo su operación de $1 millón de pesos, ¿no? Entonces es simplemente para iniciar la investigación. Por ahí leía yo en el periódico que, bueno, hay grandes cantidades de reportes en relación a este tipo de operaciones, pero que quede claro, no necesariamente son indicios de que se está lavando dinero, sino con eso vamos a investigar a ver si hay una probable responsabilidad y en su caso que se investigue, pero por muy lejos de que necesariamente se haya indicio de que se lave dinero. Por ejemplo, Roberto, ¿qué necesitarían entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera, que entiendo depende de la Secretaría de Hacienda? Creo que la dirige todavía un abogado de Urrutia, alguna cuestión así, no estoy seguro todavía, pero ¿qué necesitaría para ser más eficaz una unidad de esta naturaleza? Mira, yo considero que la Unidad de Inteligencia Financiera en México tiene un enfoque esencialmente... Porque nada más digo, ya la sola denominación inteligencia financiera habla que tiene que ver mucho con investigación, ¿no? Claro. Con ir atando cabos, tener diferentes fuentes para finalmente concluir cosas, ¿no? Así es. Las disposiciones internacionales solicitan siempre una unidad de inteligencia, una unidad que pueda recibir información, que pueda seleccionar información, que pueda analizar información para tomar decisiones si se reporta ante las autoridades que persiguen los delitos y finalmente perseguir este tipo de delitos. Mi opinión es que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un enfoque esencialmente hacia las instituciones financieras. Sin embargo, en otros países, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un enfoque hacia todos los sectores de la economía, lo que permite una adecuada prevención, detección y control del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o blanqueos de capital o lavado de dinero, como lo conocemos. Lo más importante de una unidad de inteligencia financiera es la independencia. Segundo,
la posibilidad de conocer todos los sectores económicos y desde luego la posibilidad de denunciar ante las autoridades precisamente la comisión de estos delitos, sin que esto implique pues el monopolio de la acción penal, que también es un tema bastante controvertido y que algunos autores desde luego lo impugnan. Pero creo que el enfoque que deberíamos de darle a nuestra unidad de inteligencia financiera es para todos los sectores económicos y no solamente para el sector financiero, que inclusive en muchas ocasiones se tiene que definir solamente en disposiciones jurídicas que no necesariamente son las del propio sector financiero. Cuando a alguna persona, Roberto, se le acusa de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿la carga de la prueba es para el acusado? Es decir, si a mí me acusan de lavar dinero, ¿yo tengo que probar que el dinero es lícito? ¿O mi acusador, en este caso, quien ejerce el monopolio de la acción, que es el Ministerio Público, tiene que probar que ese dinero es procedente de operaciones ilícitas? Tocas un tema muy interesante porque es un tema constitucional y también de derecho penal. Nosotros sabemos que existe jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito que señalan que el hecho de que una de las personas que está siendo acusado por lavado de dinero no pueda comprobar el origen lícito de sus recursos es un indicio suficiente para llevarlo a todo el proceso e inclusive llegar a sentenciarlo. O sea, la jurisprudencia dice que sí es indicio para ir. Sin embargo, los principios constitucionales a donde se habla de la presunción de inocencia nos dicen que quien tiene que demostrar efectivamente que una persona ha cometido un delito, en este caso, sería la autoridad investigadora, que es el Ministerio Público. De tal manera que podríamos hablar de la posibilidad de indicios de inconstitucionalidad en un tipo penal, y creo que es una discusión que debe darse al nivel de una interpretación jurisprudencial, pero por otro lado una interpretación de los principios constitucionales. Es una discusión extraordinariamente interesante, pero por otro lado, en la realidad no se podría perseguir el delito de lavado de dinero si dejamos a un lado el criterio jurisprudencial, que hace referencia a que no necesariamente se tiene que cometer un delito previo para pensar que posteriormente se comete el delito de lavado de dinero. Ahora, también se vulneraría un derecho fundamental, la presunción de inocencia. Porque este es un asunto, me parece, Alejandro, de la mayor relevancia, porque más allá de discusiones entre abogados y supuestos legaloides, pues la gente que no es abogada, que tiene sentido común, dice, bueno, ¿cómo es posible que un individuo que ha amasado una fortuna y del cual no se conoce un oficio ni una empresa cierta, a la gente con sentido común dice, bueno, pues es fácil que la autoridad vaya a preguntarle a este señor de dónde ha salido todo el patrimonio que tiene? Y de ahí empezar, ¿no? Claro. Pero nos topamos con que si es presunción de inocencia y que si no, y que se lo tiene que probar, y por ahí se van un montón de cosas, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué piensa en esta materia? ¿Tendría que haber carga de prueba, la carga de la prueba debería corresponder al acusado? Porque yo podría pensar que aunque pudiese parecer una arbitrariedad porque se está violando el principio de presunción de inocencia, yo creo que si mi fortuna es lícita y la autoridad de pronto me dice, oye, ¿de dónde salió tú? Pues de aquí, y ya. Pues es decir, creo que no tendría problema para probarlo si efectivamente soy ganadero, si efectivamente tengo fábricas de manufactura, creo que se podría probar. El problema sería cuando no lo puedo probar. Claro. O sea, ¿de dónde salió todo este dinero con el que tienes ranchos y tienes eso y tienes...? Toda esta situación va relacionada a lo que hemos comentado ahorita. Es decir, estas operaciones inusuales y sospechosas, que son parámetros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público basados en una política que surgió en los 90s, conoce a tu cliente. Las entidades financieras tienen la obligación de conocer a tu cliente. Como decían hace un momento, yo conozco a mi cliente que deposita 50,000 pesos mensuales. De repente el foquito rojo es porque le depositas 10 millones de pesos. Claro, ahí la entidad financiera va a hacer el filtro y va a decirle, demuéstrame de dónde viene ese dinero. Si no me lo demuestras, definitivamente vas a ser boletinado a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, otro problema que yo le veo también aquí es que las UIF, que si efectivamente nos van a dar luz para tener una investigación a nivel internacional, las UIF en México dependen del Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero en otros países dependen del Legislativo, dependen de las comisiones bancarias, y de repente, como decía Roberto, no hay una autonomía. Y esa autonomía... Por ejemplo, a tu juicio aquí deberían depender de dónde, o de quién, perdón.
Posiblemente si me atreviera yo a hacer una propuesta, ahora que está de moda también los órganos autónomos como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, a lo mejor hacerlo una autonomía, que no dependa del Ejecutivo, sino tampoco del Legislativo, una autonomía, realmente. Entonces es importante tomar todo eso pues para combatir realmente a la delincuencia organizada, porque esto es motivo de delincuencia organizada. Claro. Bueno, retomamos este tema después de un corte, que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando de lavado de dinero con Alejandro Montaño, Roberto Correa y Jorge Romo. Y también les recuerdo que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 5487-1500 a los teléfonos que ahora aparecerán en su pantalla. Les recuerdo que nos puede sintonizar por Sky en el canal 639 y en Cablevisión como antaño en el número 112. Continuamos con este tema de lavado de dinero y terminábamos el pasado segmento con el comentario de Alejandro Montaño de que tal vez sería conveniente para hacer más efectiva la acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahora depende de la Secretaría de Hacienda, y que sea autónomo. Sin hurgar más, siempre que hablamos de una autonomía es para evitar que pueda recibir instrucciones por parte de quien depende esa entidad para hacer o dejar de hacer algo. Pero aquí la pregunta que yo les quiero hacer, yo no sé si las autonomías son la solución de todo, porque de pronto todo el mundo quiere ser autónomo, ¿no? El asunto de transparencia e información tiene que ser autónomo, el asunto electoral tiene que ser autónomo, el asunto de cobro de impuestos tiene que ser autónomo, el asunto del Banco Central tiene que ser autónomo. Es decir, al rato no sé si vamos a tener 100 autonomías y ¿para qué vamos a querer ya un gobierno, no? O sea, ya no vamos a tener presidente de la República, vamos a tener como que gerente de recursos humanos de los Estados Unidos mexicanos, una cosa así, porque hay que ser autónomo todo, porque puede utilizar los programas sociales para esto, puede utilizar programas de salud para esto, puede utilizar a las procuradurías para lo otro, puede utilizar, es decir, sí son las autonomías la opción, Roberto, o hay que fortalecer y darles credibilidad a las instituciones. Yo creo que es una combinación de ambas. Todas las instituciones, cuando tienen la posibilidad de contar con la credibilidad, se fortalecen y son beneficiosas, desde luego, para el Estado en general. Debemos de recordar que la división de poderes era una forma solamente de división del trabajo. Si la división del trabajo implica la autonomía para lograr eficiencia, eficacia y desde luego respetabilidad, yo creo que es una vía completamente válida dentro de los principios tanto constitucionales como del derecho del Estado. Valdría la pena pensar que en otros países esa autonomía ha logrado que exista una verdadera prevención del delito que estamos comentando en este día. Por ejemplo, en un ánimo de aportar ideas, Jorge, un organismo autónomo como la Unidad de Inteligencia Financiera, si lo fuera en México, por ejemplo, ¿bajo qué esquema funcionaría? Evidentemente sería un organismo constitucional autónomo, no dependería de ninguno de los tres poderes que ubicamos, legislativo, judicial y ejecutivo. ¿Y cuáles serían sus funciones? Investigar este tipo de operaciones. Y luego... Mira, aquí yo quisiera hacer un comentario anterior al paso de la autonomía. ¿Por qué es que se genera el aparente problema de que la UIF pertenezca a Hacienda? Aquí el asunto es que el 400 bis señala que necesariamente tiene que ser a través de la UIF que se reporte una probable responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en tanto pase por el sistema financiero. O sea que la única manera de reportar o de ejercer la acción penal de lavado de dinero siempre y cuando sea a través del sistema financiero es a través de la UIF. Fuera de eso se entendería que cualquiera pudiera ir a acusar de este delito. Entonces el problema más que... ¿Y así se entiende? Sí, claro, y así lo dice la legislación. De ahí es que surge que se convertía casi en un monopolio
el ejercer la acción penal o previo a la acción penal a través de la UIF, reportar el lavado de dinero, más que una autonomía. O sea, un monopolio por lo que respecta al sector financiero. Así es, que a lo mejor no podría ser de otra manera porque pues evidentemente la autoridad que está a la cabeza del sistema financiero mexicano es la Secretaría de Hacienda. Pero el asunto es, creo que originalmente era sano y era lo lógico que así se planteara, como está indicado en el 400 bis del Código Penal Federal. ¿Qué sucede? Evidentemente, como se pensaba o la única manera de lavar dinero era a través del sistema financiero, anteriormente la sociedad, la delincuencia, los medios, han evolucionado y bueno, el delincuente dice, ya no es la única forma de cometer lavado de dinero, vamos a través del sistema financiero, hay que inventar nosotros porque acá ya está con muchos candados y entonces ya hay otras formas de lavar dinero y entonces ya la UIF se queda corta. Más que un problema de autonomía de seguir líneas, si me lo permites, es que solamente puede reportar delitos que se hagan a través del sistema financiero. Pero actualmente ya hay otras muchas formas, como comentaba Roberto al principio, de lavar dinero. Entonces, más que una autonomía en ese sentido es que no solamente reporten delitos de esta índole, sino de cualquier otra relacionados con lavado de dinero, como se comentaba que seguramente en otros países claro. No lo tiene así. ¿Debería ser un tipo de delito, Alejandro, que cualquier persona pudiese denunciarlo? Bueno, definitivamente, gracias a las reformas de 1999, después de esa crisis económica que sufrimos del 94, los delitos financieros, y entre ellos podemos incluir también el lavado de dinero, han sido contemplados para que también sean denunciados. Dice, si no me recuerdo, el artículo 113 del Código de la Ley de Instituciones de Crédito, podrán ser denunciados tanto por la institución financiera como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al final incluye, ¿verdad?, a cualquier interesado. O sea, eso inclusive puede dar la apertura para que cualquier interesado pueda denunciarlo, ¿verdad? El problema está bajo ese esquema, ¿quién sería cualquier interesado? Ahora ha habido nuevos delitos en los cuales sí se puede denotar. ¿Y cómo se ha interpretado esto de cualquier interesado? Se ha interpretado como aquel cuentaviente, inclusive hablando de los sistemas financieros. Pero tiene que ser en el sector financiero. En el sector financiero. Ahora, una propuesta que hubo en el Congreso hace 3 años era de que no nada más las entidades financieras reportaran a las UIF, sino cualquier particular. O sea, cualquier particular, cualquier empresa, notarios, abogados, en sus despachos. Pues es que eso valdría la pena, ¿no? Es que te pongo un caso. De todas estas, entre cuestiones ciertas o leyendas urbanas que se van creando, no sé, de pronto alguien me comentaba, oye, mira ese restaurante, siempre está vacío, está muy bien puesto, hay un ejército de meseros, y si ahí lavan dinero. Y por eso yo te digo, ¿cómo lavan dinero? Y dije, bueno, pues ¿cómo lavan dinero? O sea, como que supuestamente se consume, yo no sé, o sea, no sé. Pero, por ejemplo, alguien que suponga que ese negocio está para eso, ¿no podría denunciarlo? Sí, sí podría denunciarlo. O sea, ¿ahorita se puede? Sí, se podría. Por el asunto es que te metes en un problema, ¿no? Claro. Imagínate. No puede ser anónimo. Pues también puede ser anónimo, nada más que sí tiene algunos recovecos ahí jurídicos. Porque podría ser anónimo, porque digo, a lo mejor yo no tengo un afán de fastidiar al que es dueño, porque a lo mejor no sé ni quién es, pero es como un aviso a la autoridad, oye, te aviso que yo veo algo aquí raro, pues tú investiga, ¿no? O eso el que te puedo decir, oye, sobre aquí en el lote de junto de mi casa veo que nada más se dedican a desvalijar autos y yo no veo, entonces yo le doy aviso a la autoridad, tú investiga, ¿no? O sea, ¿sí existe ese mecanismo? Sí, sí existe, sí existe. Sí, entonces, ahí, como tú comentabas... Ahora, ¿y esto quién lo investigará? ¿La UIF, por ejemplo? No, ahí las UIF ya no. La UIF nada más se encarga actualmente del sector financiero. Ahí tendría que entrar, bueno, el Ministerio Público, de todas maneras entra en las dos, pero el Ministerio Público va a hacer sus investigaciones para efecto hasta de denuncias anónimas o una denuncia de cualquier interesado, llamémosle cuentaviente, ¿verdad? Pero entonces sí había complicaciones. Ahí, mi punto de vista personal es que habría que ampliar un poco la legislación, hacerla más clara. Sí, porque a lo que quería llegar era un poco a lo que comentabas tú, Roberto, en el primer segmento del programa, con base a lo que decía Alejandro, es decir, sí se han ido cerrando las opciones y las posibilidades para que en el sector financiero se haga lavado de dinero. Debe haber todavía recovecos, cosas que faltan por hacer, que te preguntaré eso en un momento más, Alejandro. Entonces se ha buscado otros mecanismos, como mencionaba Jorge. Tú me llamó uno la atención, que es, por ejemplo, el de piedras preciosas y otro tipo de... Ese tipo
de lavado de dinero? Primero, que nos platiques cómo se ha ido dando, y segundo, ¿ese quién lo denuncia? Bueno, la regla general es que en los temas de requisitos de procedibilidad, si está fuera del sector financiero la actividad, posiblemente de lavado de dinero, puede denunciarlo cualquier persona. El requisito de procedibilidad en este caso es denuncia. Desde luego, hay sectores que no necesariamente son financieros: piedras preciosas, sector inmobiliario, el sector juegos y sorteos, sector notarios, sector contadores públicos, sector abogados o cualquier otro prestador de servicios. Por ejemplo, ¿los notarios cómo? Bueno, debemos de recordar que los notarios son fedatarios públicos y como tal están dando a conocer una serie de operaciones en las que por su naturaleza hay un intercambio de bienes, de servicios o de recursos dinerarios. Si por alguna circunstancia existen declaraciones que por su naturaleza no sean acordes o no sean coherentes de las partes que intervienen en esos actos jurídicos, el notario debería de tener la obligación de reportarlo. Quizá un gran adelanto que hemos tenido son las leyes de extinción de dominio, que actualmente ya en las escrituras públicas se señala alguna serie de leyendas señalando que los recursos que se han intercambiado, los bienes o los servicios que se han intercambiado, efectivamente no tienen una procedencia ilícita. Pero creo que los sectores de fedatarios públicos, no solamente los notarios, los corredores públicos, deberían de reportar operaciones que ellos consideran inusuales para los efectos jurídicos correspondientes. De tal manera que el reporte, la gran pregunta es a quién se lo dan. Por ello, la unidad de inteligencia financiera debería trasladarse a un organismo que reciba todo el tipo de reporte para posteriormente analizarlo y tomar decisiones frente a las autoridades que persiguen los delitos. A lo mejor desviándome un poquito, algún amigo o amiga me comentaba precisamente esta declaración en las escrituras que hacen ahora los notarios en la transmisión de un bien inmueble respecto a que los recursos con los que se compra es de procedencia lícita. Pero sigo sin entender por qué, o sea, ¿eso qué le importa al notario? Bueno, yo creo que en cualquier economía a donde se está buscando precisamente que recursos económicos no sean parte de actividades delincuenciales o delictivas y adicionalmente que no sirvan para cometer más delitos. No que no le importe, evidentemente quien va a hacer la operación va a decir que es con recursos de procedencia lícita. Es correcto. O sea, entonces, ¿para qué? Ahora, habría una declaración falsa ante un fedatario público que podría ser el antecedente de un elemento probatorio precisamente para una investigación de lavado. Yo creo que es importante que sí los notarios públicos, los fedatarios públicos, traten de cerciorarse de que exista esta declaración como un antecedente o elemento probatorio que servirá desde luego para la persecución de posibles actividades delincuenciales. Ok. Piedras preciosas, por ejemplo, ¿ese mercado cómo es? Bueno, en términos generales sabemos que hay un mercado internacional de piedras preciosas, diamantes, que el intercambio de piedras preciosas por su naturaleza implica la certificación del origen de las piedras, de la forma en que se obtienen las piedras, del pago de ciertas contribuciones y que finalmente pueden comerciarse en sectores determinados. Yo te lo pregunto porque eso nada más se ve en las películas de James Bond, pero no sé en la vida real cómo funciona. Existe desde luego un intercambio de piedras preciosas regularmente con recursos en efectivo. Cuando existe recurso en efectivo, existe la posibilidad de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque existe una transmisión inmediata de bienes fácilmente enajenables. El dinero, las piedras preciosas, pues son de fácil transportación. Por ello debe ser un sector perfectamente regulado respecto a la prevención. No implica que si yo realizo actividades de piedras preciosas esté lavando dinero. Desde luego no es la intención. Claro, pero digo, por las características de ser un bien mueble, fácilmente ocultable, fácilmente transportable, fácilmente intercambiable, se presta para este tipo de actividades, ¿no? Y por ello es importante llevar la prevención a sectores a donde nunca ha existido esa prevención. Claro, es muy importante eso. Yo quisiera preguntarte, Alejandro, con base a un comentario que hacías de que se ha ido acotando en el ámbito financiero, dice, pero faltan cosas por hacer. ¿Qué se te ocurre en principio que faltara por hacer en términos del sector financiero para hacer más eficaces las medidas contra el lavado de dinero? Yo creo que hay que poner más candados, o sea, más candados en el mismo sistema financiero. Por ejemplo, ¿como cuáles? Como cuáles, por ejemplo, inclusive se está cometiendo el mismo error de otorgar créditos. Créditos sin respaldos, desgraciadamente. O no volvemos a otorgar tarjetas de crédito, esperemos que no lleguemos a una crisis como la que se dio hace algunos años,
¿Por qué? Porque no va a tener respaldo financiero Sí, y ya esas están regalando tarjetas otra vez en los van a estar ahí conceptos. lavando el dinero. Ujú. Van a estar Pero a ahí ver, metiendo. ¿cómo se hace eso? Ese es un mecanismo también para lavado de dinero, el uso de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Claro, ahí tiene que hacerlo con otras operaciones también de manera económica. Como decía Roberto, el efectivo es más fácil, pero también por materia de tarjetas de crédito. Cuando los bancos, desgraciadamente, ya no siguen la cobranza. Ya no siguen la cobranza y lo mandan al famoso castigo, sin esperar a lo que nos dio una ocasión en la creación del FOBAPROA, que no nada más se metieron quebrantos, que eran, que castigos, que eran operaciones ponderables, de riesgo, sino metieron quebrantos. Y al meter quebrantos, obviamente, están ahí metiendo dinero para cobrárselo después a la ciudadanía. Quebrantos son fraudes. Fraudes. Todo eso es delincuencial definitivamente. Entonces los bancos deben de tener más cuidado, ¿sí? En los préstamos, en realmente llevar a cabo esa política que te comentaba de conoce a tu cliente, no lo están conociendo, ¿verdad? Hace algunos años también hubo una reforma de que los delitos financieros inclusive fueran culposos. Tan es así que el legislador dijo, no, es un delito doloso. ¿Verdad? Entonces todos esos mecanismos deben de ser los más reforzables las instituciones financieras. Y como te comentaba, ahorita ya no es tanto la entidad financiera, son las demás empresas. A lo mejor si hubiera sido saludable que las demás empresas y particulares reportaran a las UIF. Hay un reporte, o sea, realmente hay un reporte de todos los particulares, ¿cómo lo reportan? A través de nuestras declaraciones de impuestos. Ahí hacen el encuadramiento prácticamente, por no decir la cuadratura, de decir cuánto gano, cuánto gasto, ¿verdad? Las tarjetas, se antoja sencillo y razonable. Sí, claro. Y las tarjetas de crédito es una forma también de un candado para decir cuánto estás gastando. Si yo gano 50,000 pesos mensuales y estoy gastando en mis tarjetas de crédito más de 100,000, 200,000 y las estoy pagando, como que ya está raro, sí, ¿verdad? Pero, se antoja sencillo y razonable, pero también es cierto, primero, que los narcotraficantes no pagan impuestos y segundo, pues tampoco pagan con tarjeta de crédito, ¿no? Sí, por eso la clonación de las tarjetas. Ahorita comentaba lo de los impuestos. Qué curioso, originalmente lo que resultaba ser un delito de índole fiscal, bueno, hay doctrina, sobre todo la española, que señala que el pago de impuestos podría también convertirse en un medio de lavar dinero. Yo tengo cierta cantidad de dinero de un supuesto negocio, voy, pago impuestos y con eso legitimo. Sí, claro, yo me imagino que cuando están lavando y ya tienen un negocio lícito, bueno, pues ese negocio lícito tiene que pagar impuestos, ¿no? De hecho, en la historia de Colombia, sobre todo, muchos narcotraficantes que en su momento se quisieron salir, ese era su plan al mediano y largo plazo, ¿no? Tratar de lavar todo su dinero y después ya dedicarse a un negocio lícito las generaciones que vinieran por parte de ellos. Pero bueno, ahora tenemos que dar por terminado el programa, es un tema muy interesante, ojalá que haya sido del interés de todos ustedes. Yo por lo pronto no tengo más que agradecerle a Alejandro Montaño, muchas gracias. A Roberto Correa y a Jorge Romo que nos hayan acompañado y recordarles que tenemos una cita aquí el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.